Bienvenidos a un programa más de Política y Poder. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante como es la posible censura nada más que al presidente del Congreso de la República del Perú. Sí, exactamente. Hoy hay una moción de censura encaminada en contra pues del presidente del Congreso de la República, el señor Saluana, que acaba de regresar de su viaje fructífero seguramente, ¿no? ¿Qué nos contarán? Pues bueno, tenemos para eso un invitado especial. Tenemos a Rudecindo Vega, conocido abogado demócrata, quien ha sido pues una vez ministro de Trabajo, luego ministro de Vivienda, y también ha trabajado siempre en diversas esferas del ámbito nacional, y es profesor universitario además, con quien compartimos esa pasión por enseñar, que creo que nos ayuda mucho a seguir pensando el Perú. Rudecindo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte. Feliz año. No, Norman, no, igual, feliz año, un gran abrazo a la distancia y a través tuyo a quienes te siguen en el programa. Y gracias por estar nuevamente conversando Perfecto. de política, sobre la situación del país. Encantado. Muchísimas gracias. Empecemos pues con esto de la moción de censura contra Saluana, que entiendo que ya tienen los votos suficientes para que se inicie trámite la moción. Una moción de censura en el Congreso, para los que nos siguen, siempre se opera y solamente necesita mayoría simple. ¿Cuáles son tus apuestas? ¿A dónde vas? ¿Lo censuran a Saluana o es una jugada más del acuñismo? No, yo creo que es una jugada más, o sea, es difícil que este Congreso, eh, con la cantidad de congresistas investigados, denunciados, prontuariados, con un comportamiento calamitoso de cara a la ciudadanía, pueda censurar a su presidente. El presidente Saluana es cabal expresión y cabal representación de este Congreso. Así que este Congreso se siente representado en él. No creo que lo vayan a censurar. Van a tener las firmas, lo van a presentar, lo van a discutir, pero seguramente van a haber congresistas que cuando miren la Cámara le van a dar duro, pero a la hora del voto no van a dar el voto para censurar. Es lo que mira, el Perú tiene en este momento 7 pedidos de vacancia a Dina Boluarte. Lo han dejado ahí, que reúnan las firmas, y en el momento de discutir, lo han discutido, lo han criticado a Dina, pero al momento de votar lo han salvado. Igualito va a ocurrir con el presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo del acuñismo. El acuñismo no lo va a soltar, el acuñismo no lo va a dejar, y el acuñismo gobierna con el fujimorismo, gobierna con el serronismo, gobierna con el apoyo de Renovación Popular, de Avanza País, de Somos Perú, de Podemos, y todos ellos se van a juntar para salvar las aduanas. Seguramente van a discutir, pero en el momento de votar lo van a salvar. Así que tenemos acuñismo para rato y tenemos un gobierno de la podredumbre para rato. Comprendo. Bueno, detrás de cámaras tú me decías, pues, oye, uno de los políticos que más tiempo está en el poder realmente, no solo en el poder legislativo, sino en el poder ejecutivo y en diversos gobiernos regionales, es precisamente obra y hechura del señor Acuña. ¿Puedes Sí. hilvanar un poco más en esas ideas? ¿En qué basas esas afirmaciones? Mira, yo hace tiempo vengo escribiendo y sosteniendo que el acuñismo es un mercantilismo provinciano que refleja el trabajo de los provincianos, el emprendedurismo, pero también refleja en muchas cosas, y lo puedo decir a través, creo, del programa tuyo, de lo que es el pendejo de pueblo, ¿verdad? O sea, vamos a decir, la persona
el vivo, el que engaña, el que saca la vuelta a las cosas, el astuto, el que se aprovecha de todo. Y yo creo que el acuñismo, a través de su líder, es la cabal expresión de ese tipo de persona. Y ha cuajado una formación política, ha hecho una empresa exitosa en el país. Uno puede cuestionar un montón de cosas, pero es un emprendedor, es un empresario exitoso, ha formado su partido tiene más de 2 décadas de existencia, ¿verdad? Es uno de los más antiguos de los que hay ahora, y sin ganar ninguna elección, siempre ha estado gobernando. O sea, para que veas lo astuto, lo vivo que es. Y hoy no solamente está gobernando, con el fujimorismo lideran el gobierno. Ellos son los que controlan el gobierno, ellos son los que controlan a la presidenta, ellos son los que mandan a la presidenta. La presidenta es una títere del fujimorismo y de Acuña. Así que hoy Acuña está en el gobierno, no va a soltar el Congreso porque se va a mantener ahí. Desde el Congreso negocia su poder en el gobierno y desde el poder en el gobierno negocia las obras, negocia los proyectos, negocia la plata para sus alcaldes, sus gobernadores regionales. Así que por esas razones vamos a tener un acuñismo por un buen trecho y no lo van a soltar a la presidenta ni al presidente del Congreso en este momento, porque todavía ambos le son útiles. Correcto. Entonces, bueno, es bastante sombrío tu análisis, pero evidentemente has dado algunas razones por las que piensas lo que el acuñismo está gobernando. Ahora, tu visión que el otro día sacaste, un artículo que me pareció muy interesante, es que necesitamos en todo caso una respuesta ante tanto desmán, tanto desbarajuste que hay, tanto a nivel de poderes del Estado, del Poder Ejecutivo como Legislativo. Y tú planteabas, recuerdo en este artículo, si mal no recuerdo, era intentar reinventar o construir una segunda república. ¿Por qué no mejorar la república que tenemos? ¿Por qué no hacer los ajustes necesarios? ¿Y por qué tu planteamiento un poquito radical, ¿no? Plantear una segunda república. Sí, yo sé, Norman, que a mucha gente le parece un camino muy drástico. Yo soy un convencido que la república que teníamos, y fíjate, te hablo en pasado, este gobierno con este Congreso ya la asesinaron. Si venía enferma, si venía padeciendo, si venía sufriendo, si se venía debilitando, este gobierno del Congreso con el Ejecutivo lo han terminado sacrificando. O sea, tenemos una república muerta. O sea, la república que creamos hace 200 años, esa ya no existe. Y ya no existe no solamente por obra de los últimos años, sino porque se ha venido desgastando, se ha venido debilitando, y este gobierno es la cumbre del asesinato de la república que hemos tenido. O sea, en el Perú ya la república fue asesinada. ¿Quiénes la asesinaron? Estas organizaciones criminales que llama la Fiscalía, que se llaman partidos políticos y que hoy son los que gobiernan el Perú desde el Congreso. Desde el Congreso, estas organizaciones políticas dan soporte y ponen a la presidenta Dina Boluarte, tienen controlado al Tribunal Constitucional, tienen controlado a la Defensoría del Pueblo, ahora la tienen controlada a la Junta Nacional de Justicia, tienen medio controlado al Poder Judicial, tienen medio controlado a la Fiscalía de la Nación, tienen controlado los 3 organismos del sistema electoral. Vamos a decir, la democracia en los términos que existía, en los términos planteados incluso en la constitución política del fujimorismo del 93, ya no existen. La han cambiado tanto, la han parchado tanto, que el pacto político del 93 desapareció. O sea, el pacto político del 93 ya no existe. O sea, y por eso es que en el Perú hoy, ¿qué requerimos? Requerimos, después de 200 años, la ciudadanía requiere independizarse de las organizaciones criminales que nos gobiernan. Necesitamos generar un nuevo pacto político, social, ciudadano. Y para ello necesitamos que esta nueva independencia, este nuevo pacto, se concreten en la creación de la Segunda República del Perú. Sé que
para mucha gente le resulta muy radical, muy doloroso, pero es la forma que algunos ciudadanos como yo tenemos la esperanza de hacer reaccionar a otros y decir, basta ya. Si no nos planteamos las cosas de una manera drástica, vamos a seguir sufriendo de una manera drástica también la podredumbre que nos gobierna. Bien, entonces, en tu visión de una segunda república, evidentemente está un Estado que funcione con pesos y contrapesos, ¿correcto? En donde los tres poderes quizás más grandes del Estado puedan tener igual capacidad de contrarrestarse y contrapesarse, imagino. ¿Qué más Sí, estaría dentro de pero ese esquema que tú incluso, envisionas? mira, yo creo que incluso los peruanos deberíamos de quitarnos esta idea, porque además nos hace daño, y te lo voy a plantear de esta manera, ¿no? Dale. Nos hace daño seguir pensando que existen tres poderes en el Perú. En realidad ya hace muchísimos años, hace décadas, ese concepto tradicional que viene desde Montesquieu, de la teoría política, de la teoría constitucional de los tres poderes, eso no existe. Explotó hace décadas, ¿no? Lo que existe son más bien una suerte de distribución de funciones y de asignaciones. Por eso es que en las constituciones, en las nuevas constituciones de los diferentes países, existen organismos constitucionales. Algunos se llaman poderes y otros tienen nombre de organismos. En el Perú están los tres que todavía llamamos poderes y existen una docena más de organismos constitucionales. Y Correcto. entonces vamos a decir, ¿por qué? ¿Y por qué no es bueno hablar de poderes? Porque hablamos del poder legislativo, pero ahora el poder legislativo no legisla, más legisla el ejecutivo que el legislativo, ¿verdad? Entonces, y el Vía poder decreto, ¿no? legislativo, claro. Ahora, si lo quieres ver por el lado de la administración de justicia, hoy el ejecutivo también administra más justicia que el poder judicial. Pero además en el sistema de justicia, y ya hablamos de sistema, no de poder judicial, tenemos 6 o 7 organismos, además de la militar, además de la comunal. Entonces, vamos a decir, la organización del Estado hoy es diferente. Por eso es que, ¿qué creo yo? Un Estado moderno, un Estado democrático. Yo prefiero hablar de un Estado democrático. Y un Estado democrático es el que tiene una organización funcional respetando y dando prioridad al ciudadano y entonces a los derechos ciudadanos. Y eso es lo que creo yo, que hay que organizarlo de esa manera, que sea un Estado justo, que trate de promover la equidad, que fortalezca y promueva la descentralización, que tanto lo necesitamos a gritos en el país, y que sea, obviamente, muy institucionalizado, ¿no? Eh, entonces, ese es el Estado que yo pienso. Y ese Estado en que yo sueño, que pienso, creo que lo podemos construir democráticamente ahora, si es que logramos hacer dos cosas, ¿no? Uno, construir, crear, promover, organizar frentes ciudadanos o frentes sociales. Yo aspiro, ruego, pongo el hombro, trabajo en eso, en promover que los gremios, que las organizaciones sociales, que la sociedad civil, que los gremios empresariales, que los gremios profesionales tengan una voz cantante respecto de la política del país. No podemos seguir siendo mudos. No podemos dejar solo a los políticos que hagan lo que quieran con el país. Pero así como promuevo que los gremios y los frentes, estos frentes sociales y ciudadanos, también soy un convencido que los partidos políticos tienen que aliarse. Con eso lo que quiero decirte es, yo ya no creo que los partidos políticos, fíjate lo que te voy a decir, y yo sé que es un sacrilegio y también muy radical para muchos políticos. Yo soy de los que hoy soy un convencido que los partidos políticos no están para dar la línea política en el país, no están para dirigir, no están para guiar, sí están para sumar. Yo soy de los que cree que son los frentes ciudadanos, los frentes sociales, los que tienen que tener una propuesta de país y los partidos políticos deberían de sumarse. Si antes era al revés, eso era antes, eso ya se agotó. Hoy estamos en un nuevo proceso, en una nueva etapa en donde frentes sociales y frentes ciudadanos
deberían integrarse con alianzas políticas para darle una viabilidad diferente y poder hacer frente, confrontarnos y enfrentarnos a estas mafias que nos están gobernando. Las mafias que nos están gobernando no están quietas, ellas sí se han unido, ¿eh? Ellas trabajan unidas, ellas trabajan en alianza, ellas trabajan en coalición, y los que estamos afuera estamos más separados y más divididos que tablero de ajedrez, ¿verdad? Perfecto. Es un tanto la idea de recoger las plataformas ciudadanas que algunos partidos europeos hoy en día lo están utilizando con mucha efectividad, ¿no? Perfecto. Ahora, obviamente tú has delineado las características que debería ser más o menos un poco la nueva república, la segunda república, como tú lo llamas, pero esa segunda república, ese Estado no existe sino, o no se materializa sino a través de ciudadanos, ¿no? Entonces, antes entrevisté a un político también conocido, y él me decía, tres cosas son necesarias para aquel funcionario que quiere o dirigir o trabajar en el Estado. Uno, tiene que tener una solvencia moral, calidad profesional y sensibilidad social. ¿Coincides con eso o le agregarías algo más? Totalmente, totalmente. Y creo que si pudiera añadir algo más, es vocación de sacrificio. Mira, en realidad, cuando uno se mete y quiere hacer este tipo de cosas, tienes que tener vocación de sacrificio. De lo contrario, eh, cuando te digo es vocación de sacrificio, incluso tiene que ver con desprendimiento. Hace un tiempo yo escribí un artículo que dio mucha vuelta, que eran sobre la generación del bicentenario y las generaciones centenarias. Y yo argumentaba lo siguiente, ¿no? Y yo soy de los que cree que en el Perú cada 25 años, cada 20, 25 años, aparece una generación que renueva la ciudadanía y la política en el país. Decía, la generación del Bicentenario, ¿cuál es su antecedente más cercano? A la generación del 2000, que es la que recuperó la democracia. Si tú ves cuál es la generación que la antecede a la del 2000, la generación del 78, 79, 80, ¿verdad? Que es la que recupera la democracia y la dictadura militar. 20 años atrás. Si te vas otros 20 años atrás, te vas a encontrar con la generación del manguerazo, que es el levantamiento de fines de los 50, comienzos de los 60, que recupera también la democracia en ese momento. Te tiras más para atrás, te vas a encontrar con la generación del año de la barbarie, el año 33. Entonces, cada 20, 25 años. Lo que pasa es que las últimas generaciones, tanto la del Bicentenario como la del Centenario, ayudaron a recuperar la democracia y recuperada la democracia se quitaron, la abandonaron, lo dejaron a los partidos políticos y no asumieron el rol de dirigir el país. Asumieron el rol de ayudar a dirigir la recuperación de la democracia, pero no de gobernarla y conducirla. Entonces, y yo creo que esos son los errores que hay que corregir. Fíjate que la generación que recuperó la democracia de la dictadura militar de los 70 se quedó en el gobierno y se quedó gobernando. La del 2000 y la del Bicentenario recuperaron la democracia, pero se quitaron y lo dejaron a los políticos. Y hoy estamos en la desgracia y en picada que tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, un desprendimiento. No podemos dejar que hagan política, que gobiernen única y exclusivamente los políticos, porque lamentablemente desgraciamos el país y sumimos en abandono el futuro de nuestros hijos y el futuro nuestro también, ¿no? Clarísimo tu punto de vista, Rudecindo. Un tema más antes ya de terminar. El tiempo lamentablemente está ganando, pero no quería pasar por alto la posibilidad de que también te expreses un poco tu opinión respecto. Mañana bueno, es un chiste en realidad, pero una pantomima, creo, lo que Maduro va a hacer, el supuesto nombramiento como jefe de Estado por un periodo más. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que es bueno mirar a Venezuela porque de uno u otro nos da luces sobre qué pasa cuando se desprecia la actividad política, cuando los jóvenes olvidan que hay que estar presentes, cuando la sociedad o los empresarios dejan de lado la participación activa dentro de los partidos políticos, y al final terminamos pues con países como Venezuela que terminan con dictadores, sátrapas que se cogen en el poder y ya no hay posibilidad de que el pueblo retome la posibilidad de elegir, ¿no? ¿Qué reflexión te merece
ese tema de Venezuela, estimado Rudecindo? Mira, Norman, yo soy de los que cree que incluso el concepto de dictadura ha quedado chico. Yo siento que ya hasta hablar de dictadura termina siendo un eufemismo. Lo que tenemos es un gobierno de criminales, ¿verdad? Y dictadura y Maduro es eso, es un criminal, es un delincuente. Él, él y su camarilla de delincuentes son los que están gobernando Venezuela. Pero lo que ocurre en Venezuela ocurre acá en el Perú. La podredumbre del gobierno venezolano es la podredumbre que tenemos en el Perú. La exigencia que tenemos los peruanos, los venezolanos, los internacionalistas para recuperar la democracia en Venezuela, deberíamos de tener para recuperar la democracia en el Perú. Allá gobiernan delincuentes, acá también nos gobiernan delincuentes. Y entonces lo que hay que poner es en su real magnitud. Maduro es un dictador, Maduro es un delincuente, los venezolanos no se merecen ese gobierno, como los peruanos tampoco nos merecemos el gobierno que tenemos. Los que luchamos para que Venezuela sea libre, también deberíamos de luchar para que en el Perú haya democracia y exista libertad. Pero además de eso, yo quiero decirte otra cosa. Maduro, en algún momento creo que compartí contigo también artículo que yo había hecho de las camadas de Fujimori. Y en las camadas de Fujimori, lo que yo decía, Fujimori fue el primer presidente electo que llegó, se dio su autogolpe y a partir de darse el autogolpe, cambió la constitución y se hizo reelegir varias veces. Vamos a decir, destruyó la democracia de adentro con la finalidad de consolidarse y de quedarse. Ese ejemplo de Fujimori, los primeros que lo siguieron fueron una camada de dictadores de izquierda. Hugo Chávez, que estuvo 15 años, y hoy Maduro con este gobierno va por los 20, y es lo mismo. O sea, es el chavismo gobernando 35 años, cambiando las leyes, cambiando la constitución, atropellando y destruyendo la economía y los derechos de los venezolanos. El chavismo es hijo no reconocido del fujimorismo. Y hay que decirlo de esa manera. Ocurrió con Chávez y ocurrió con varios dictadores de izquierda. Y hoy también existen una camada de derecha que lo sigue a Fujimori. Vamos Perfecto. A decir, eso es lo que hay que condenar, pero lo que condenamos allá y lo que exigimos para que allá cambie, también hay que condenarlo acá y hay que exigir que en el Perú también debe cambiar, Norma. Bueno, duras tus palabras, pero cuesta decirlo, pero lamentablemente creo que coincidimos en muchos aspectos con tu postura y sin duda hacemos votos pues porque la gente, sobre todo los que nos siguen y que nos escuchen, puedan entender la magnitud de la crisis por la que estamos atravesando. Necesitamos que las próximas elecciones la gente piense bien antes de votar. Votar es un derecho que debe ejercerse con la mayor pulcritud, con mayor respeto y sobre todo analizando bien cada candidato para no votar simplemente por quien me cae bien, sino por quién puede mejor representar los intereses democráticos, los intereses del país y ponernos pues devolvernos a los cauces democráticos que el Perú y los peruanos todos nos merecemos. Tus palabras finales, estimado Rudecindo. Tus palabras 30 finales. Segundos. Yo creo que los peruanos tenemos que prepararnos para hacer dos cosas. Para votar con B grande. Vamos a votar a todos estos delincuentes que nos gobiernan. Uno. Y votar con B chica. Sepamos elegir. Tenemos que hacer esas dos tareas. Votar a los delincuentes que nos gobiernan y votar a los gobernantes que nos merecemos y deberíamos tener. Muchas gracias, Rudecindo. Con ustedes, pues, hasta otra oportunidad. Agradeciendo aquí por su gentil participación y esperamos a los que nos siguen que se suscriban para poder seguir trabajando y seguir produciendo material y tener invitados que puedan hablar y expresar libremente su opinión completa, no recortada, porque creo que es importante que la gente comprenda cabalmente el pensamiento de cada uno de actores políticos
que realmente abrazan las ideas de la libertad y la democracia y del desarrollo del país. Muchísimas gracias con ustedes. Gran abrazo, gracias.